Eva, te voy a pedir que te presentes, que nos digas cómo es tu nombre, cuándo naciste, dónde naciste, y que nos cuentes un poco cómo está conformada tu familia. Bueno, yo soy Eva Luz Beren, tengo 37 años ahora, soy hija de Susana Benedetti y de Juan Carlos Beren. Vivo en Colonia Alberdi, tengo 3 hijos, Nahuel, Antonella y Luz. Y bueno, estoy viviendo acá y soy empleada municipal, trabajo en este pueblo. Mi familia, mi mamá ahora ya no está más con nosotros. Bueno, yo nací en Oberá, siempre vivía acá en Alberdi. Mi papá era agricultor y mi mamá acompañaba también en los trabajos de la chacra. Hacíamos trabajos, algo de trabajo en la chacra, como plantar mandioca. Íbamos mucho, acompañábamos mucho. Yo iba siempre a ordeñar la vaca, a llevar los terneros a comer el pasto, o sea, ese tipo de cosas. No trabajé tanto en la chacra como otros amigos míos, pero sí estaba involucrada, digamos. Mi mamá, me acuerdo que siempre tuvo el problema con mi hermano Catriel en el embarazo porque tenían plantaciones de tabaco y pasaban las hojas de tabaco por furadán, le decían un químico, y entonces siempre decían que mi hermano había nacido con asma y era el problema de haberse expuesto a ese químico, que ya después cuando estuvo embarazada de mí ya no hizo eso, que yo también salí un poco con asma, pero no tanto como mi hermano. Y bueno, eso. La chacra donde vivían con tu familia, ¿te acordás más o menos de qué tamaño era? De si tenía qué cantidad de hectáreas. Y es esta la chacra donde estamos, que creo que tenían 2,5 hectáreas, más o menos. Pero no era que solo se plantaban esta. Mi papá tenía otras chacras, entonces iban a trabajar a otros lugares también, sí. Pero las plantaciones que más se tenían eran la plantación de hierba y bueno, potreros con vacas, animales. Y era eso más. Había también chanchos, gallinas, pero el fuerte siempre fue la hierba. Acá en la chacra esta. Bien. ¿Y qué hacían con esas hierbas? ¿La cosechaban y se la vendían a quién, no sabes? Sí, a los secaderos de hierba. Mi papá todavía tiene, nosotros ya no, pero él sí. O sea, se cosecha la hierba y se entrega al secadero. Que bueno, ahora están también viendo el precio que le van a pagar porque le dicen una cosa, después cuando van le pagan otra, o sea que también siguen en la misma lucha de siempre. ¿Esos secaderos están acá en Colonia Alberdi, en el pueblo? Sí, hay secaderos, no en el pueblo, hay secaderos en las zonas rurales. Hay secaderos de té y secaderos de hierba. Exactamente cuáles son, no sé, pero están acá, sí, dentro del municipio. Sí. ¿Vos en qué año naciste, Eva? Yo nací en el año 1987. Bien. Y cuando vos naciste, tu papá y tu mamá seguían trabajando en la yerba mate, Sí, cosechando yerba mate. sí. ¿Sí? Sí, yo crecí, sí, yendo a poner tablitas para que el sol no les mate a las plantitas de hierba. Eso sí hacíamos. ¿Cómo es eso? Bueno, plantas la plantita y tenés que ver cuál es en qué posición va a estar el sol al mediodía, y entonces pones una tablita chiquita, la pones en el lugar correcto para que cuando esté el sol del mediodía no mate la planta de la hierba. Eso sí hacíamos. ¿Vos trabajabas ahí? O sea, ¿hacías la Sí, hacíamos actividad? eso. Sí, También. hacíamos todo. ¿Con tus hermanos? Con mi hermano. ¿Con tu Tengo un hermano? hermano que se llama Catriel, que es hijo de mi papá y mi mamá. Después tengo otros hermanos, sí. Una hermana Rosana, Enrique y Agustín. Ajá. Sí. Bien. Que ya son por parte de mi papá. Bien. ¿Y vos te acordás de si empleaban peones rurales para ese trabajo también o era solo trabajo familiar? Sí, teníamos empleados. Sí. ¿De manera permanente o era más estacional, solo para la cosecha? No, casi siempre de manera permanente, sí, porque ayudaban mucho. O sea, mantener una chacra es machetear, poner roundup, cosechar lo que hay en ese momento de lo que sea de la estación. Y bueno, mi papá casi siempre tuvo empleados así, sí. Ahora tiene también, ponele, pero también es de acuerdo al trabajo que necesite. Claro, Sí. claro.
¿Y recordás que tu mamá o tu papá te cuenten anécdotas de cuando existía el MAM, el Movimiento Agrario Misionero? Sí, ¿Sí? sí, sí, ¿Qué sí. te acordás de esos relatos de tus padres? Y bueno, primero mis papás se conocieron en un campamento del movimiento rural cristiano. Se conocen, la historia la sé así, Ujú. que había un campamento en Buenos Aires, creo, y ahí se conocen y ahí se enamoran. Y mi mamá era de Entre Ríos, mi papá acá de Misiones. Y bueno, y después siguieron en contacto hasta que mi mamá decidió venirse para acá, para Misiones, con 21 años y después se casaron acá. En el Bueno, Movimiento la Agrario. historia de mi mamá es que bueno, se arriesgó toda ella y se vino por amor a Misiones en concreto, porque era algo muy fuerte para ella, ¿no? Y mi papá con el MAM es uno de los que inició el MAM acá en Misiones, porque veían la necesidad de organizarse para pedir un precio justo de los alimentos. Ujú. Ellos empezaron, como te dije, en el movimiento agrario misionero y después se formó lo que fue el MAM, Ujú. que entre mi papá y otro conocido, que no recuerdo el nombre, fue el que iban a los lugares a buscar gente referente de ese lugar como para formar un grupo. Ajá. Entre eso fue Pedro Pechac de Los Helechos, que bueno, mi papá cuenta la historia que llegó, hizo un gritito que hacían un web, hacían ellos para comunicarse en la chacra, y le respondió Pedro y bueno, vino y ahí mi papá le cuenta que estaban buscando a referentes de cada zona como para formar un grupo. Y bueno, y así empezaron. Ujú. Mi mamá vino cuando ya más o menos creo que estábamos todo organizado y bueno, la idea era tener un grupo de lucha para poder pedir los precios justos de los alimentos, que era esa la base de todo. Sí. ¿De qué alimentos, sabes? ¿O te imaginas? Sí, del Del tabaco, tabaco. de la hierba, del Ujú. té. El tung no sé si en ese momento seguía funcionando, Ujú. creo que no, pero porque acá también había mucha plantación de tung en esta zona, pero bueno, en ese momento creo que ya no era algo que... ¿Y tu mamá venía de una familia de agricultores también? ¿Del Sí, campo? Sí. sí, eran 15 hermanos y sí, trabajaban en el campo todos allá, Ajá. sí. Mi mamá fue a un colegio de monjas hasta los 13, 14 años y después ya estaba solamente en el campo, le decían allá, porque acá le decimos chacra, ya le decían campo. Ujú. Y, y bueno, después sí estuvo en esto del movimiento agrario, movimiento rural cristiano. Y bueno, ahí fue que conocí a mi papá y después se vino para acá. Ajá. Ujú, ¿Y vos tenés idea, la familia de tu papá, que son de Misiones, ¿no? ujú. Desde hacía cuántas generaciones que estaban en esta tierra, porque Misiones es una provincia poblada por muchas olas migratorias, ¿no? Ujú. No solamente de países limítrofes como Paraguay o Brasil, sino también Sí, de Europa, Europa del Este, Alemania, ¿no? bueno, la familia de mi papá vino a Brasil, la muta, que le decían muta Ema, y de ahí vinieron para acá. Estaban en un pueblo que hoy no recuerdo el nombre, pero empezaron a dar tierras. En eso vino mi abuelo Enrique con un hermano y le daban tierras a la gente que quería y que tenía ganas de trabajar. Y entonces se vinieron ellos. Ya estaba casado con mi abuela, Regina, y ahí se vinieron para acá. Y bueno, era todo monte y tenían que empezar a tumbar árboles, machetear y buscar los lugares que sí eran productivos para vivir. Así que cuántos años no recuerdo, pero mi papá se crió acá directamente, o Claro, sea, nacido acá. sí, 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 sí. Ujú. Y ¿Y esta bueno, historia quién te la contó a vos? ¿Cómo salió con esto? mi Tu papá, papá. sí. ¿Y la historia del MAM quién te la contó? Y yo escuché, en realidad, es que se sentó a contarme, pero él, dos por tres estamos hablando del tema, ¿viste? Porque Claro. es algo que no se puede no hablar. Ujú. Siempre sale alguna anécdota ¿Por qué no se pueden hablar? y porque es parte de nuestra familia, es nuestra esencia. O sea que Así que había una identidad política en tu familia. sí, 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 Sí. sí. Y sí, la base del bien común para todos, ¿viste? Ujú. Eso. El que somos todos iguales. Acá por ahí lo que hay es
el color de la piel, ¿viste? Un racismo. Ahora no es tanto. Yo me crié sintiendo que todos somos iguales. Yo no me doy cuenta del color de piel que tiene cada uno, jamás. Pero amigos sí, mucha gente que tenía diferenciaba eso. Y para mí era algo tan raro porque no, somos todos igualitos. Yo no noto si sos de qué color tenés el pelo, o sea, nada. Pero sí en la colonia se siente eso. Todavía se siente eso, ¿viste? Y bueno, a mí siempre me gustó eso. Me parece que es algo re lindo que me hayan criado con esos valores de que somos todos iguales y todos valemos lo mismo. Y bueno, y me parece re linda la historia que hayan, no sé cómo decirlo, invertido tantos años de su vida en el bien común, porque ese era el bienestar de toda una provincia en concreto, porque luchaban por eso, por los precios justos, para que se le pague lo que trabajaban. ¿Y vos tenés Eso. idea cómo luchaban? Si había algunas acciones, algunas medidas, como movilizaciones, formas Sí, de protesta, petitorios. ¿Tenés algún recuerdo que te hayan contado cuál era la forma con la cual podían conquistar derechos? sí, empezaron primero hablando con la gente. Se organizaban, hacían reuniones. Mi mamá siempre contaba que cuando había reuniones siempre iban los maridos, nunca las mujeres. O como que si hablaban los maridos y las mujeres quedaban atrás, ni siquiera a veces iban a las reuniones. Pero entonces ella con otras compañeras empezaban a juntarse con esas mujeres, empezaban a hablar, empezaban a contar el día a día y eso fue haciendo que todas las mujeres se involucren. Pudieron lograr que haya muchísimas mujeres involucradas, que ya no era solamente el marido va a la reunión, sino que va la mujer, el marido y todos los hijos, porque no había problema que vayan los chicos. Entonces se involucró a la familia en todo esto. Ella siempre contaba eso, ¿viste? Y lo lindo que era eso, que habían logrado esa incorporación de la mujer en los grupos de charla, que Sí. era re importante. ¿Te llegó a contar tu mamá que en el diario Amanecer Agrario y después en el diario Zapucay había una columna escrita por mujeres para las mujeres? ¿Te Sí, acuerdas eso? sí, se llamaba La mujer tiene la La palabra. mujer tiene la palabra. Sí, donde ella escribía. Sí, Sí, escribía tu mamá. sí. Y bueno, dice que contaban, creo que contaban historias. Diferentes mujeres iban contando una historia y entonces ellos lo ponían sacaban en un diario, ¿no? Sí. Sí. ¿Pudiste leer alguna de esas No, columnas? no. Tenía en algún momento mi mamá, pero después no recuerdo dónde quedó y no busqué tampoco. Pero sí, sé que tenía mucha participación ella. ¿Y las mujeres tenían algún planteo concreto dentro de la organización campesina? ¿Alguna necesidad propia de las mujeres que plantear, que pedir? Eso yo no recuerdo mucho, pero sí, lo que yo escuchaba de mi mamá era eso, el sentirse partícipe de todo eso, porque era como que la mujer estaba en la casa, no hacía otra cosa que cocinar y mantener la familia, pero que en realidad era lo más importante, porque si ellas no trabajaban, no cocinaban, el marido no tenía la comida, o sea, eran una parte importante y como que pudieron hacer que ellas se sientan importantes, que las mujeres sientan el valor que tenían en la familia y bueno. ¿Qué recordabas? ¿Anécdotas o acciones, formas de organización, formas de protesta que te hayan contado, transmitido? ¿Alguna huelga, alguna movilización, alguna forma de lucha? Sí, la forma de lucha que ellos tenían era la de hacer cortes de ruta, sí. Y bueno, hablaban eso de que hacían miguelitos y tiraban miguelitos y entonces era... ¿Qué eran los Miguelitos? Los miguelitos Sí. son unos pedazos de hierros doblados de tal forma que tiraban en la ruta y pise como pise el auto, pincha la goma y no hay forma que sigan. Entonces iban, las mujeres sí hacían eso. Se ponían una cartera bien arregladas y salían a caminar y tiraban miguelitos por toda la calle para que no puedan pasar los camiones cargados de hierba porque hacían protesta, cortaban ruta y querían que no se entregue ni la hierba ni el té, ¿no? Y algunos no estaban de acuerdo y se iban igual. Entonces, para que no puedan ir, no puedan llevar el producto al secadero, ellos hacían eso. Ajá. Sí, y bueno, eso.
por ahí una de las manifestaciones grandes que sí recuerdo que ellos contaban, que se habían organizado todos, mucha gente, y estaban yendo a posadas, y ahí fue que le ordenaron parar porque estaban todos los policías, los gendarmes, con directiva de tirar, a matar, digamos. Entonces pararon todo y tuvieron que frenarse. Pero bueno, ellos lo que lograron sí fue convencer a la gente de que la lucha era necesaria para obtener un mejor resultado de su propio trabajo, ¿no es cierto? Eso. Uh-huh. ¿Querés contarme un poquito más? Que hoy me contabas sobre esta gran movilización a Posadas, que no llegan a Posadas ellos. Eso fue, si yo no me equivoco, en octubre de 1971. Sí, ajá. Un mes y medio, 2 meses después de que nace el movimiento agrario misionero, la gran primer movilización, no llegan a Posadas, justamente por lo que vos contás. Sí. Porque hubo una importante represión policial, sí, con gases lacrimógenos, bueno, esto, ¿no? Apuntando a disparar a los manifestantes. Y algo me contabas de cómo se organizaban en las columnas, ¿no? Que eran muy masivas. Sí, habían organizado, que hay fotos de esos, organizaban que todos los manifestantes tenían dividido por tacuaras, que iban la gente toda dentro de la tacuara y los organizadores iban del otro lado. Mi mamá iba también, era una de ellas, con mi papá también, obviamente. Y bueno, así iban guiando a la gente para ir. La idea siempre de ellos era mantener la calma y hacer las cosas correctas, ¿viste? No crear un disturbio. Así que bueno, se habían organizado bastante, habían hecho un muy buen trabajo, pero bueno, no pudieron llegar allá porque era cuestión de vida, así que no lograron llegar, pero sí, después sí recuerdo que habían hecho, que lograron tener núcleos de base, le decían ellos, ¿viste? Un núcleo de base en tal lado, en diferentes lugares de las provincias. Ellos viajaban mucho, tenían unos Citroën que andaban por toda la provincia con mi papá, que recorrían mucho, iban mucho. ¿Tu mamá y tu papá juntos Sí. viajaban? ¿Y ustedes con quién se quedaban? Es que nosotros no habíamos nacido. Claro. Todo eso es antes del golpe militar. Sí, porque mi mamá a mí me tuvo con 37 años, entonces te cuento lo que me cuentan. Sí, la edad que yo tengo ahora, con esta edad me tuvo ella a mí, sí. Pero bueno, porque fue 7 años privada de su libertad, entonces fue por eso que me tuvo a esa edad. Y entonces ellos recorrían todo el territorio y ayudaban a la formación de los núcleos de base. Sí. Así como contó tu papá alguna vez que conoció o fue a buscar a Pedro Pechac. Sí, claro. Ese es el inicio. Ellos con el inicio empezaron con un pequeño grupo, hicieron el MAM y después empezó a desparramar, por decirlo así, en diferentes lugares en la provincia. Pero bueno, mi papá cuenta el número de núcleos de base, que yo creo que eran 200 núcleos de base, pero no sé si estoy en lo correcto, pero era muchísima gente. O sea, para misiones, para lo quedado que somos dentro de todos los misioneros, porque por ahí no nos organizamos tanto, era mucho, porque era gente de la chacra que no quería involucrarse, que no quería meterse en nada, entonces el trabajo que habían hecho era bastante importante. Lamentablemente después todo se tuvo que quedar en la nada cuando vino el golpe, pero bueno. Y eran todos pequeños agricultores. Sí. Y todos luchando por eso, por un precio justo de los productos, para eso. ¿Y te acordás si mencionaban algunas figuras que participaban del MAM, del movimiento, como el obispo, Kemmerer? Sí. O algún otro sacerdote que fuera parte de la organización, porque venían del movimiento cristiano? Sí, ¿no? estaba el padre José Cherepac, que fue muy amigo de mis papás, que incluso después él vino, estuvo mucho tiempo acá en Alberdi y falleció en Alberdi, hizo la iglesia acá, o sea, siempre estuvo con nosotros. Y bueno, y sí, Monseñor Kemmerer, yo lo que recuerdo de él es la historia que cuenta mi papá, que mi papá estaba preso y le dan la orden de sacarlo a mi papá para matarlo. Y entonces a Monseñor Kemmerer le cuentan esta historia y él fue a la cárcel a interceder por mi papá
y no lo mataron ese día porque él pidió por mi papá, así que está vivo mi papá y nací yo gracias a que él era, así que esas son las historias que recuerdo, ¿viste? Sí. Pero sí, otra, ponele, yo vivía en Oberá hace un tiempo y había una iglesia que se llama Santa Teresita, que al pertenecer al grupo, el movimiento agrario misionero, ellos le prestaban lugares donde dormir a veces. Mi papá cuenta la historia que en esa iglesia la habían dejado dormir una noche porque ellos estaban recorriendo varios lugares y un cura le dejó dormir ahí y ellos juntaron, hacía frío, juntaron todos los bancos y se acostaron a dormir ahí y a las 7 de la mañana resulta que entró una monja a dar la catequesis y ellos estaban todos dormidos, tuvieron que levantar todo rápido, explicarle a la monja por qué estaban ahí, ¿viste? Y porque no habían explicado nada. Y bueno, y cosas así, pero siempre la iglesia estuvo acompañando, sí. Uh-huh. Sí. Bien. ¿Qué te acordás de lo que te contaron, obviamente, tu mamá, tu papá, o quizás algunas otras personas, amigos, amigas, compañeros, compañeras, sobre cómo fue la persecución a los miembros del MAM, a los campesinos organizados? ¿Cómo fue? ¿En qué consistió? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo? Uh-huh. Cuando comenzó el golpe, mis papás, los dos, se fueron a... creo que a Monte Carlos, si mal no recuerdo, en un obraje que estaban trabajando. Y mi papá se fue a trabajar allá porque en realidad la idea era, tendrían que haberse ido del país, pero nadie creyó que iba a ser tan fuerte el golpe, que iban a matar y que iban a desaparecer. No, nunca pensaron eso. Y bueno, él se fue a trabajar y cuando él estaba trabajando, manejando un tractor, no sé qué, llegaron los gendarmes y se lo llevan a mi papá. Mi mamá entonces se tuvo que ir, juntó algunas cosas y se fue. Empezó a escaparse. Se iban moviendo de un lado al otro. Historias feas, o sea, mi mamá siempre dice, a ella la apresaron estando en un lugar con una familia, que fue el señor dueño de la casa que le entregó. Pero ella decía que ella no podía enojarse con esa gente, porque ella entendía lo que le pasaba a ellos también, ¿viste? Así que bueno, o sea, fue feo, hubo torturas, violación hacia mi mamá, que yo me enteré a los 12, 13 años, me agarró un odio, pero bueno, ella? Sí. En realidad estaba contando con unos amigos y cuenta. Y yo no, o sea, en la inocencia de un niño no entendé esas cosas. Pero bueno, yo me crié escuchando historias de la cárcel, escuchando que los milicos eran malos y escuchando de todo lo malo que pasaron, pero también de las historias graciosas, ¿viste? Entonces cuando yo era chiquita, yo tenía 5 o 6, le dije a mi mamá que yo no quería crecer. Y me dijo, ¿pero por qué? Y yo le digo, pero mami, si yo tengo que crecer y pasar por todo lo que ustedes pasaron, que estar presa, que me torturen, que me hagan todo, y mi mamá me dice, pero eso no te va a pasar a vos. Yo le digo, pero ¿y eso no es crecer? Para mí, crecer era la lucha, ¿viste? Es luchar por algo y que te metan presa y que te pase todo eso. Y entonces ella me dijo, no tenés que tener miedo a crecer porque no te va a pasar eso a vos. Uh-huh. Eso nunca más va a volver a pasar. Bueno, por suerte, no volvió nunca más a pasar, pero yo me crié con miedo, ¿viste? Al escuchar todo lo que ellos habían pasado, también pobres. Nuestros papás nos decían, a Catriel y a mí, mi hermano, que si escuchábamos un ruido a la noche, cualquier ruido extraño, que teníamos que agarrarnos los dos quietitos, meternos abajo de la cama y bien en el rincón de la cama quedarnos abajo. Entonces yo me crié con miedo, claro. ¿Viste? ¿Qué edad tendrían ustedes? Y yo tenía 6, 7. O sea, pero siempre nos decían eso, porque siempre sabíamos que alguien podía entrar y sacarnos a la fuerza. Entonces, yo no entendía eso, ahora entiendo por qué nos decían eso, pero nosotros sabíamos que había que hacer eso y punto. No había mucho tutía, digamos, pero bueno, fue así. Yo siempre me crié con bastante miedo, pero ahora saqué la fortaleza de mi mamá por todas las cosas que me pasaron en la vida, pero soy una mujer fuerte, o sea, a la historia de los dos también, con mi papá también, o sea, es un gran legado familiar de lucha, así que eso. ¿Y vos te acordás qué historias te contaban de la cárcel, de las graciosas, digamos? Por ejemplo, ellos se
se encontraron con compañeros o compañeras del MAM en el encierro? ¿Con Sí, otra gente del campo que también había padecido lo mismo? sí, estaban todos juntos. Eso era lo importante. Mi mamá, le contaba que al estar entre mujeres, todas podían soportar todo lo que les pasaba porque estaban juntas y porque tenían convicción. Por eso, porque estaban unidas bajo un mismo, bajo una misma fuerza, una misma convicción. Entonces, ellas estaban fuertes porque estaban juntas y eso no había forma de sacarlo. También tenían, al principio convivían con otras presas, ¿viste? Pero por ahí ella me decía que veía que sufrían esas otras chicas, pero ellos no, porque le hagan lo que le hagan, no le iban a sacar lo que ellos pensaban. Y además tampoco estaban haciendo nada malo. Ese es el punto. Pero... ¿Y vos por qué crees que les pasó eso? ¿Por qué los metieron presos? ¿Por qué los secuestraron? ¿Por qué los torturaron? Y porque era una organización muy grande y porque estaban pidiendo algo justo y no quisieron darle lo que le corresponde al pueblo. Y prefirieron hacer eso. Eso. En la cárcel, mi mamá cuenta, hacían tejido, hacían yoga, hacían cosas lindas, ¿viste? O sea, no sé, hacían mate, hacían chipa, hacían montones de cosas que no estaba supuestamente permitido, pero ellos lo hacían. Ellos vivían algo dentro de todo lindo, ¿no? ¿Vos sabés dónde estuvo ella? ¿Físicamente? ¿En qué lugar? No recuerdo. Estuvo primero en Posadas y después en Buenos Aires, pero yo no recuerdo dónde. No, eso no recuerdo. Sí sé que la llevaron en un avión, eso sí recuerdo, pero no tengo mucho más recuerdo de toda esa historia. ¿Y sabes cuándo fue liberado? Sí, 2 meses después de estar en democracia. Ajá. Las fechas no recuerdo, pero sí sé eso. ¿Y tu papá? Mi papá, la fecha no recuerdo, pero él estuvo 4 años preso, mi mamá estuvo 7. Sí. Yo no retengo fechas, no retengo Está bien, información. pero primero fue secuestrado tu papá en el obraje y después tu mamá. Sé que mi papá fue el 7 de abril. Mi mamá no recuerdo la fecha, pero mi papá sí. Y esto que contás de que tu mamá fue yendo de casa en casa, independientemente de que alguien la entregó por los motivos que fue y que no viene al caso juzgar a esa persona. No. Evidentemente había una red de solidaridad entre las familias Sí. de agricultores, ¿no? Sí. Que podían alojar a las personas que tenían que escaparse. Sí, pero todos tenían mucho miedo, o sea, yo no recuerdo tanto. Eso me arrepiento de no haber prestado más atención. Pero bueno, no sé la historia concreta. Tampoco me di cuenta de haberlo filmado, pero no recuerdo, pero sí iban yendo a lugares donde podían, ¿viste? Donde alguien le daba un lugarcito como para estar un tiempito, pero bueno, fue mucha la persecución y no lograron escaparse. Sí. Y te quería preguntar si vos tenés alguna idea elaborada, alguna reflexión personal tuya de quién fue tu mamá dentro del MAM. Fue una mujer muy importante para el grupo, y además creo que también lo que ella siempre sacaba era la importancia de la mujer y lo importante de la alegría también, ¿viste? Era una mujer fuerte, pero también alegre. Y tuvo bastante importancia en ese movimiento agrario misionero, porque ella fue secretaria, después organizaron esto de la voz, la mujer tiene ¿cómo es? La mujer tiene la palabra. En el diario. Ah, sí. Amanece de radio y después Apucay. Sí, eso ponele no recuerdo yo. Pero sí, después en su persona, en todo, mi mamá siempre fue muy solidaria, muy solidaria. Ayudaba a quien podía y eso. ¿Recordás otros nombres de mujeres que haya nombrado tu mamá, de compañeras, otras referencias, mujeres dentro del movimiento? Está Susana Ferreira, que no sé cómo ella se llevaba qué relación tenía, ¿sí? Pero sí, otras mujeres yo no recuerdo, vos sabés que realmente no.
Sí, se escuché el nombre, pero no recuerdo. Realmente, por ahí sí estaban, recuerdo más nombre de hombres que de mujeres, pero no recuerdo. ¿Y te acuerdas si tu mamá te contó que hubo, antes del golpe militar, en la época del MAM, una serie de encuentros de mujeres de las ligas y del movimiento rural de toda la región? No. No recuerdo. En el 73, 74. Bueno. Sí. Quería preguntarte, ya para ir hacia la última parte, sobre el retorno constitucional, el retorno de la democracia, ¿no? Vos nacés en democracia y más o menos cuando vos nacés, en el 86, 87, se rearma el movimiento agrario misionero, se relanza, se vuelve a organizar. Sí. Bueno, si tenés algún recuerdo de eso. Lo que contaban era que se volvieron a organizar, pero ellos no participaron. Pero bueno, siempre estuvimos rodeados de los compañeros, ¿viste? Yo recuerdo que era chiquita, íbamos a algún acto y algunos amigos de mi papá venían, me decían, ¿o es Evita, la hija de Tatú, la hija de... Y bueno, de mi mamá Susana. Sí, decía yo, y no tenía idea quiénes eran, pero siempre me reconocían, ¿viste? Después, con el tiempo, mi mamá empezó a formar parte de la Feria Franca, que empezó a participar ahí y también se volvió a involucrar con el MAM, mi mamá. Estuvo mucho tiempo, en el 2003, 2004 más o menos. Creo que en esa fecha ella también fue presidente de la cooperativa Río Paraná, la que hace la yerba tea Traijú. Y bueno, estuvo un tiempo ahí participando, pero bueno, después sí, terminó dejando. Pero también teníamos bastantes encuentros donde yo iba junto con mujeres campesinas. Ahí recorrimos mucho, estuvimos por bastantes lugares de la provincia, íbamos creo que al Soberbio. Teníamos reuniones donde iba por ahí una psicóloga, iba una doctora como para enseñar cosas a las mujeres, qué sé yo. O simplemente hablar de los problemas cotidianos y de cómo poder solucionarlos, ¿viste? Después también recorrimos otros lugares como Chaco y también Buenos Aires, que yo iba de acompañante, como te digo. Yo tenía 16, 17 por ahí. O sea, vos estás hablando de esa organización que se llamó Mujeres Campesinas e Indígenas, MUCAR. MUCAR, sí. Donde participaron mujeres rurales, pero no solamente en Misiones, sino en todo el país, sí. Y eso fue ya en la década del 2000. Sí, en el 2000, sí. Unos años antes, cuando vos decís que ella empieza a participar en las ferias francas, ¿no? O en el MAM a través de las ferias francas, ¿te acordás qué tareas tomaba? ¿Cómo era esa participación? Sí, o sea, la feria se trabajaba todos los sábados, así que ahí nos pusimos a plantar lechuga y varias otras cosas que no recuerdo qué, pero me acuerdo que había unas plantaciones de lechuga tremenda. ¿En la chacra familiar de siempre? Sí, habíamos hecho una huerta muy grande y hacíamos hacía dulce de mamón, hacía muchísimas cosas. Eran 3, 4 mujeres de acá de Alberdi que se iban con la camioneta de mi mamá, que tenía una camioneta doble cabina verde. Así que cargábamos todas las cosas. Ahí también iba yo. Ahí sí íbamos nosotros. Yo hacía de cajera. Así que... ¿Qué edad tendrías? Y 15, 16. Así que ahí sí ayudábamos con todo. Cargábamos todo y nos íbamos. Poníamos un puesto en la feria y atendíamos. Ayudábamos a atender. ¿Y dónde era la feria físicamente? En Oberá, en una plaza por la calle Sarmiento. Eso recuerdo. Sí, es donde todavía se sigue haciendo la Feria Franca. Sí. ¿Y esa Feria Franca la organiza el MAM? Creo que sí, que se inicia por ahí, creo yo. Sí, es que estaba Eugenio Casalaba, estaba como presidente. En esa época estábamos nosotros ahí, ¿viste? También habían hecho como estos que hacen comida, ¿cómo se llama? Bueno, que es un servicio de comidas, así. Tipo catering. Sí, habíamos hecho, y yo era moza de ese lugar, así que hacíamos bastante servicios por diferentes lugares. Hicimos en Oberá, hicimos en Puerto Rico, creo que fuimos una vez y era como una empresa, ¿viste? O sea, era re lindo porque era toda la cosecha de la gente
carne y todo lo que se fue a ensalada. Y éramos mozos nosotros, los hijos de los agricultores. Así que también era algo re lindo formar parte de eso. Bien, y luego en estas reuniones de la organización MUCAR participaban mujeres campesinas también o pequeñas productoras. Sí, eran todas mujeres campesinas, sí. Mujeres que venían del campo, digamos. Sí, de las chacras, sí. De las chacras. Ajá. Y así conocimos montones de Alicia Kelm de San Vicente, después otras de Alem, Cerro Azul, o sea... ¿Te acordás algunos nombres? Sí, además bueno. De Alicia. Estaba Nina Schaffer de Cerro Azul, que eran las más amigas de mi mamá. Las otras no me acuerdo, pero, viste, esas eran las de acá de Misiones, que yo recuerdo. Pero no, las otras no. Y en esa época, en la época del Mucar, en las chacras, ¿qué se producía? Bueno, en la chacra de tu familia, lechuga y mamón, ¿no? Y con el cual se hacía dulce. Claro. En el resto de las chacras, por ejemplo, la producción de la yerba y el té continuó. Sí, es que eso siempre continúa. Si vos invertís y plantás y cuidás, siempre vas a tener. Lo que pasa es que tenés que tener un cuidado. Tenés que machetear, tenés que tener el mínimo cuidado dentro de todo para que esa producción salga buena. Pero después la plantación de choclo, de maíz, y bueno, lo que da una huerta, repollo, zanahoria, brócoli, lo que vos procures tener, ¿no es cierto? Ese es el punto. Sí. Pero bueno, las plantaciones más que permanecen más es la yerba y el té. Sí, y los lugares o las personas a quienes se les vende esa producción sigue siendo la misma que en la década del 70, los mismos secaderos. ¿Vos sabés eso? No sé. Esa parte no sé. No. Creo que sí, pero no podría decirte porque no sé. Bien. Quería preguntarte si vos sabés si tu mamá o tu papá testimoniaron en algún juicio por crímenes de lesa humanidad. Sí, por los lo dos. que les pasó a ellos o como testigos, digamos, secundarios de lo que les pasó a otros compañeros o compañeras. No, lo que les pasó a ellos, sí. Ellos declararon y estuvieron participando, sí, en el juicio. ¿Te acordás en cuál juicio? No. ¿Juicio de las Marías? ¿No sabes? Yo no recuerdo. ¿Y en qué año tampoco? No. 2006 habrá sido, 2000, no, un poquito más, 2008, 2009 puede ser. Mi mamá iba a Posadas a testificar. ¿Vos qué edad tenías? ¿O ya tenías hijos? Yo ya tenía hijos, habré tenido 21 por ahí. Lo que pasa es que yo, al ser mamá, estaba con los chicos y tampoco era un lugar donde yo podía ir a acompañar a mi mamá, ¿viste? Claro. Así que yo no participé de nada de todo eso. Pero sí sé que estuvieron, que fueron, que declararon, estuvo mi papá, estuvo mi mamá, sí, los dos. Pero no vi tampoco, no escuché, nada. Pero como te digo, por ahí tengo eso de todo eso que no tengo o no recuerdo yo creo que por la propia historia de vida que tuvieron mis papás, que yo no recuerdo las fechas y no retengo eso. Bueno, y la última pregunta, por ahí, para cerrar, y es más que una pregunta, es una reflexión que yo quizás hago muchas veces, que es, bueno, primero si vos, a partir de lo que conocés, de lo que fue la lucha del campesinado, las luchas agrarias, a través del MAM, las luchas por los derechos de los campesinos y por los precios de los alimentos, si querés dar un mensaje, ¿no? Como este es un documento público que va a quedar para las próximas generaciones, sobre qué significó para vos, para la historia local, para la historia de la población rural, y bueno, qué mensaje querés dar, si es que querés dar un mensaje, para que quede en tu entrevista. Sí, de la importancia de involucrarse. Para mí es eso, involucrarte en lo que crees que es correcto y en el bien común de los demás. Porque mi papá también y mi mamá pudieron haber mirado por otro lado y no hacer nada por el otro, pero decidieron decidieron hacer, y eso me parece que es lo importante en la vida de cada uno, ¿no? Involucrarse y dar lo mejor de uno. Eso. Bueno, eso sería. Gracias. De nada.